Muy bien, hermanos. Llegamos a nuestra clase de número 3 y vamos a empezar a hablar sobre la historia del Pentateuco. Vamos a hablar de los libros Éxodo y Levítico. Eh, Vamos como introducción, tenemos que considerar lo siguiente. La familia ha llegado, era una familia, ¿se acuerdan? Abraham, Isaac, Jacob. Después la familia creció bastante y llegó a ser una nación. Hay 600.000 hombres, según el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37, lo que significa que quizá hay por lo menos 2 millones de israelitas en total. Es un número realmente muy grande. La nación ha llegado a estar bajo una persecución severa de parte de los egipcios. El faraón no se acordó de José y se sintió amenazado por los israelitas, quienes habían crecido desde 70, eran 70 personas. Encontramos en Éxodo capítulo 1, versículo 5, hasta llegar a ser una nación. ¿Y quienes podrían ser un peligro para Egipto? Entonces el miedo de Faraón era que ellos, como habían crecido mucho como pueblo, ellos incluso llegaran a hacer una rebelión y todo más. Entonces aproximadamente 100 años había pasado desde la época de José hasta la época del nuevo rey, donde no lo conoció o recordó. Entonces tenemos que considerar esto, hermanos. Fíjense que hay hechos que sucedieron hace 80 años, como la Segunda Guerra Mundial. Nosotros accedemos, hay mucho conocimiento, pero en aquel entonces no. Entonces, después de 100 años, llega otra dinastía en el reinado egipcio y comienza obviamente cambios y se olvidaron lo que José había hecho por Egipto y por toda la nación. Entonces es interesante que Éxodo termina con el problema de los descendientes y comienza con el problema de la bendición. En Éxodo capítulo 1, de 6 y 7, encontramos lo siguiente: murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado que se multiplicaron, que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Entonces, de ahí está la cosa. Entonces, aquí tenemos también, ahí usted puede ver una pequeña tabla donde muestra la descendencia en Génesis. Ahí estamos hablando de los libros, ¿ya? Éxodo y Levítico, la bendición, y la tierra, Números y Deuteronomio. Vimos esto al comienzo en nuestras primeras clases, ¿ya? Entonces, como número 1 tenemos esclavitud y esperanza. Dios había predicho que habría un conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Génesis capítulo 1, 3, Génesis 3, versículo 15. Vemos en esto, vemos esto en acción. En Éxodo 1 hubo opresión, es decir, hubo opresión y esclavitud. El faraón había asesinado a todos los varones bebés. Esto encontramos en el capítulo 1 de Éxodo. Sin embargo, ambos intentos de detener el plan de Dios de multiplicar a sus descendientes fracasaron. Ahí están todas las citas bíblicas, hermanos, y conocemos la historia. Es el primer caso de genocidio antisemita entre ahí en el caso de los judíos.
Entonces, es el primer caso. Después, a lo largo de la historia, vamos a ver muchos genocidios en contra de los judíos. Pero encontramos también la provisión de Dios. Dios en su soberanía eligió levantar un libertador. Irónicamente, el mismo faraón que mató a los bebés varones tirándolos al río Nilo, la hija del faraón recogería a este libertador, el cual fue rescatado de ese río. Su nombre era Moisés, que significa llevado fuera del agua o sacado del agua. Entonces todos conocen la historia de Moisés. El nombre Moisés en hebreo es Moshe. Es literalmente esto, que es sacado de las aguas. Dios llama a Moisés. Bien, sabemos lo que pasó a Moisés. Fue criado por la hija del faraón. Después hay un incidente. Moisés mata a un egipcio, tiene que huir y tiene varias experiencias con el Señor. Ahora, ¿qué pasa? Después de 40 años exiliado, Dios llama a Moisés. Ahí encontramos esto en los capítulos 3 y 4 de Éxodo. Ahí vemos que Moisés tenía sus dudas, sus incertidumbres, y Dios muestra de una manera muy interesante cómo Moisés iba a sacar a todo aquel pueblo de Egipto. Era algo humanamente hablando imposible, pero para Dios no hay imposible. Bien, Moisés va después de dialogar con el Señor, después de tantas cosas. Moisés ahora llega y juntamente con su hermano Aarón, ellos comienzan la actividad libertadora, obviamente bajo la dirección del Señor, y comienzan con las plagas. Comienzan con las plagas. Estas plagas, ellas era como una afrenta de Dios en contra de los dioses egipcios. Entonces Dios estaba mostrando que los dioses egipcios son falsos. Observen en Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron y le dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Y Faraón dijo: ¿quién es el Señor? ¿Que debo obedecer su voz para dejar ir a Israel? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. Y ahí comienza una serie de juicios del Señor, y Dios usó a Moisés para este desafío. Ahora vamos a ver aquí cada una de estas 10 plagas. Cada una de las plagas, hermanos, tenía que ver con un dios de Egipto. Observen, la plaga número 1, con el agua del Nilo se convirtió en sangre. Era un ataque directo al dios Api, dios del Nilo. Cuando vino la plaga de los sapos, que fueron muchos, fue una cosa horrible, fue un ataque directo a la diosa Eget, diosa del sapo. También la plaga número 3, la plaga de mosquitos, fue en contra del Tot, señor de la magia. Número 4, la plaga de las moscas, fue contra el dios Ptah, creador. Cuando hubo la plaga cuando vino la plaga sobre el ganado, fue contra el dios Nit Ator y Apis, el dios vaca y toro. Las ampollas, también vemos esto, fue una de las plagas. La gente quedó completamente plagada de ampollas. Fue contra la diosa Isis, la diosa de la belleza. ¿Se dan cuenta? La gente quedó deformada. Fue como una enfermedad tropical.
que realmente deja a la persona con muchas ampollas y es una cosa horrible. Entonces fue un ataque en contra a Isis, la diosa de la belleza. Vino la plaga de granizo contra el dios Reshpu, que era el dios del clima. La plaga de langostas contra Min, dios de la cosecha. ¿Se dan cuenta? La oscuridad fue una cosa horrible, hubo tinieblas en todo Egipto y lo interesante es que en donde estaba el pueblo de Dios no había plaga, no llegaba ninguna plaga. La oscuridad fue en contra del dios Ra, dios sol. Y la última plaga, que es conocidísima, la muerte de los primogénitos, incluyendo el primogénito del faraón, fue en contra del mismo faraón que era considerado Dios, un Dios encarnado. Ahora, viene la pregunta, ¿quién endureció el corazón de faraón? Bien, nosotros vimos que las primeras plagas, 5 plagas, faraón endureció su corazón. Es muy interesante. Vemos ahí en las citas bíblicas que usted puede ver ahí en pantalla, cómo faraón, aunque estuviera siendo atacado por las plagas, no solamente él, sino todo el pueblo egipcio, asimismo faraón endureció su corazón. Y las últimas 5 plagas, el Señor mismo endureció el corazón de faraón. Entonces el faraón habría dejado ir al pueblo de Dios, pero no fuera de su concesión. Él simplemente estaba harto de las plagas. Sin embargo, Dios no había terminado respondiendo a la pregunta del faraón, así que endureció el corazón del faraón para darle la oportunidad de mostrar su superioridad para siempre. Entonces ahí, hermanos, vemos cómo el Señor actuó y Dios puede actuar así todavía. Siguiendo, la primera Pascua, entonces, cuando llega la noche de la muerte de los primogénitos, comienza la celebración de la primera Pascua. Vamos a ver este evento para ser exento de la última plaga, los israelitas necesitaban poner la sangre de un cordero sin mancha en los marcos de las puertas de sus hogares. El ángel del Señor pasó sobre esos hogares perdonando a los primogénitos, porque estaba destinada la muerte a todos. Esto tiene mucho que ver con nosotros también, hermanos. Todos están destinados a la perdición, todos están destinados a la muerte, pero el Señor, Él tiene misericordia, donde Él ve sangre, la sangre de Jesús, es decir, donde Él pasa y ve la sangre de Jesús sobre una persona, no pasa nada, no entra en condenación. Entonces es una figura y debemos considerarlo. Contribución al tema de la Biblia. Dios desea tener una relación con la humanidad, pero nuestro pecado siempre se interpone en el camino. El castigo por el pecado es la muerte. Sin embargo, Dios está dispuesto a dejar que la sangre de un cordero sin mancha tome nuestro lugar como un sustituto expiatorio por nuestros pecados. Este es un presagio claro de Cristo, el cual sería el cordero que se llevaría los pecados del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, he aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 de Pedro 1, 18 a 21 nos dice que somos redimidos por la sangre de Cristo, un Cordero perfecto y libre de imperfecciones.
La palabra redimir significa entregar o rescatarnos del castigo del pecado. Ahí, después del Éxodo, el Señor, después de esta muerte de los primogénitos, Dios milagrosamente, no fue el faraón quien liberó, sino el Señor mismo, Dios milagrosamente liberó a su pueblo de las manos del faraón, abriendo las aguas del Mar Rojo para que pudieran pasar por tierra seca. Luego Dios se tragó a los ejércitos egipcios quienes intentaban seguirlos. Ahí se pasan 3 meses, después de 3 meses por la península del Sinaí, es un viaje largo. La historia de este peregrinaje es un recordatorio de que somos peregrinos a través de un desierto similar. Ahí tenemos varias lecciones de fe, hermanos. Por ejemplo, la travesía del Mar Rojo, Dios proveyó un escape. Salieron con muchas posesiones, esto está en Éxodo, como el Señor había dicho. Todo el ejército de Egipto fue destruido en el Mar Rojo. La presencia de Dios era muy obvia. Una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. La constante presencia del Señor. Pan del cielo y agua de la roca. Dios proveyó el sustento. Los israelitas murmuraron. Ahí comienza el problema. A pesar de que murmuraban, Dios proveyó la comida y el agua. Dios es bueno. Ahí vamos, ahora damos un salto. Dios la derrota de Amalek. Dios proveyó la victoria en la batalla. Y ahí están, hermanos, ahí usted puede ver en pantalla las citas bíblicas. Israel prevalecía cuando Moisés alzaba su mano hacia Dios. Él predijo que Dios utilizaría a Josué para borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ahí está. Ahí comienza en el capítulo 19-20 el pacto mosaico. Como bendición, Dios le dio a su pueblo los 10 mandamientos. Si los israelitas guardaban sus mandamientos, Dios los bendeciría con cosechas productivas, protección de los enemigos, partos fructíferos y una economía próspera, y etc. Así como la obediencia traería bendiciones, la desobediencia traería maldiciones. Ellos tendrían hambrunas, pestilencias, enfermedades. Los ataques de los enemigos serían exitosos y así sucesivamente. Vemos este concepto que la obediencia trae bendiciones y la desobediencia trae maldiciones, interpretado a través del resto de la historia de Israel. Por último, los israelitas fueron tomados cautivos en 2 etapas. Sabemos esto está en la historia, está en la Biblia, el cautiverio babilónico y el cautiverio asirio. Entonces, esto nos muestra que Dios cumple con su palabra, incluso cuando es para bendición y cuando es para maldición. Hay un fracaso de Israel, el pecado del becerro dorado. Entonces, después de todo lo que el Señor mostró y todo lo que pasó, ellos vieron la gloria del Señor. Entra ahí el problema del becerro dorado o de oro. Entonces, Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos ahí en el monte Sinaí. El pueblo mientras tanto, como Moisés se demoraba, el pueblo había creado un ídolo en forma de un becerro y lo adoraban. Ellos estaban rompiendo todos los 3 primeros mandamientos simultáneamente. ¿Cuáles son los 3 primeros mandamientos?
que no es para adorar a ningún dios, no es para inclinarse a ningún dios. Y ellos estaban justamente, y también haciendo una imagen de escultura. ¿Y qué pasa? Hay un evento horrible, es una situación bastante triste, hay mortandad y todo, pero Dios es misericordioso y Él decide renovar el pacto con Moisés y también con el pueblo fiel, porque los infieles murieron. La respuesta de Dios, el tabernáculo. Dios le dio a Israel un proceso para que sus pecados fueran perdonados y Dios dibujó un diagrama, por así decirlo, del proceso de redención y lo hizo en la forma de un tabernáculo o tienda. Cada año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que realizar rituales elaborados para expiar los pecados del pueblo. Eran 2 cabras que serían puestas ante el Señor, una para expiación, para purificar el tabernáculo, y otra que era llevada al desierto, simbolizando que todos los pecados estaban siendo removidos del medio del pueblo. Y aquí, hermanos, tenemos algunas fotografías que son de mi autoría, de una réplica del tabernáculo en Israel. Ahí está, ustedes pueden ver cómo era el tabernáculo. Es exactamente esta réplica, es la réplica exacta de cómo era el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Ahí se puede ver el atrio, ahí se ve en primera, como aparece primero, este era el altar de sacrificios, era un altar de bronce. Aquí vemos dentro los objetos dentro del tabernáculo, cuáles eran. Aquí aparece el candelabro de oro, una mesa con 12 panes que eran reemplazados cada día sábado. También tenemos dentro del tabernáculo el altar, de allí usted puede ver el altar de incienso, y dentro del lugar santísimo el arca del pacto. Ahí estos eran los objetos que estaban en el tabernáculo. ¿Ya? Entonces, el proceso que va desde el pecado hasta el perdón en relación al tabernáculo. Primero, paso 1, necesitamos un sacrificio sustitutivo. Paso número 2, necesitamos limpiarnos. Como sacerdotes, entramos al lugar santo y podemos orar directamente a Dios. Paso número 4, necesitamos a un sumo sacerdote para atravesar la cortina de separación, porque había una cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Paso número 5, por medio del sumo sacerdote, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Observen, hermanos, cuántos pasos tenemos. Nos relacionamos con las 3 personas de la Trinidad. Este es el mismo proceso que encontramos en el Nuevo Testamento. De hecho, el autor de la epístola a los hebreos nos dice que el tabernáculo era meramente una sombra del futuro tabernáculo. Y aquí está el texto de Hebreos 9, 11 y 12. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre y en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Entonces ahí, hermanos, vemos esta parte. Vamos a hacer una pausa
Esta clase está siendo un poquito larga, pero después vamos a dar continuidad con la historia del Pentateuco, es decir, Números y Deuteronomio. Ya, hermanos, así que vamos a terminar por acá y yo deseo, hermanos, que el Señor les esté bendiciendo y que en todo, hermanos, Dios sea exaltado y glorificado. Ustedes podrán hacer sus consultas, preguntas también si tienen después por nuestro grupo de WhatsApp o también por el correo electrónico del seminario. Así que hermanos, yo deseo que Dios les bendiga y hasta la próxima clase.